Un hombre humilde fue despojado de todo por un joven ladrón en la víspera del 12 de diciembre. Lo que el anciano hizo con las últimas flores que le quedaron fue un acto de fe tan puro y doloroso que provocó un milagro que va más allá de la sanación o de la riqueza material. Un milagro silencioso capaz de resucitar un alma perdida. Este es el relato de cómo la desesperación empujó a un joven a cruzar el límite del mal y cómo la humildad de un floricultor y el manto de la Virgen de Guadalupe lo trajeron de vuelta a la luz. La recompensa que el ladrón recibió no fue el dinero robado, sino algo infinitamente más valioso que le obligó a arrodillarse. Quédate hasta el final para descubrir la profunda lección de este 12 de diciembre. El frío era cortante, un aliento helado que se colaba por las rendijas de los hogares humildes de Xochimilco. Era la madrugada del 12 de diciembre y el aire olía a tierra húmeda, a copal quemado y a esa esperanza contenida que solo existe en los días de fiesta grande. Don Rafael se levantó antes de que el sol se atreviera a asomarse. Sus manos, nudosas y curtidas por décadas de cuidar la tierra, temblaban ligeramente, no solo por la helada, sino por la ansiedad que le oprimía el pecho. Junto a él, doña Elena, su esposa, tosía un sonido seco y doloroso que le rompía el alma. La medicina se había terminado la noche anterior. Eran las últimas pastillas. El médico había sido claro. Sin el tratamiento, el invierno sería mortal. Rafael empacó con sumo cuidado su canasta de mimbre. Adentro, solo quedaban 8 rosas, las últimas de su pequeña cosecha de invierno, envueltas en papel de estraza para protegerlas de la escarcha. Rosas blancas, puras, destinadas a ser ofrendas para la morenita. Si lograba venderlas todas, alcanzaría justo para el medicamento y quizás, solo quizás, para un pan. La necesidad era un grillete. Salió de la casa. El crujir de sus guaraches en el camino de tierra era el único sonido que rompía el silencio de la madrugada. El aroma de las rosas, levemente dulce y fresco, le daba un ínfimo consuelo. «Que tu mano me guíe, madre mía», susurró al cielo negro y estrellado. En la gran ciudad, el bullicio ya despertaba. Rafael caminaba con paso lento pero firme hacia la basílica. Había llegado a una callejuela angosta, un atajo habitual para evitar el tráfico de la avenida principal, cuando la sombra se hizo presente. Elías. Un joven de no más de 20 años, con una mirada dura y el rostro marcado por la desesperación, esperaba entre las sombras de un muro derruido. Elías no era un criminal por vocación. Era un joven que había perdido a su madre por la misma enfermedad que ahora acechaba a doña Elena y que había sido despedido de su trabajo, arrojándolo a una espiral de hambre y humillación. La necesidad, ese terrible juez, lo había convencido de que la supervivencia exigía doblar la rodilla ante el mal. No había dormido en 2 días, acosado por el frío y la rabia de sentirse inútil. Había visto a Rafael, un anciano débil, y la canasta de mimbre le había parecido una promesa, una última oportunidad. «¡Alto, abuelo!». La voz de Elías era áspera, casi un gruñido. Rafael se detuvo, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. La canasta de rosas cayó al suelo. 2 de las flores se desprendieron y cayeron en el fango, sus pétalos blancos manchándose de miseria. «Dame todo lo que tengas», exigió Elías con una mano amenazante metida en el bolsillo. No tenía un arma, pero la determinación en sus ojos bastaba para paralizar a cualquiera. Rafael no opuso resistencia. Su mente solo veía a Elena, su esposa, y no la canasta. Con manos temblorosas, sacó su monedero de cuero raído. Contenía el escaso fruto de su trabajo de meses, una pila de billetes arrugados que apenas sumaban lo necesario. «Por favor, hijo», suplicó Rafael, «es para la medicina de mi esposa. Te ruego, por la Madre Santísima, no me quites esto». Elías sintió una punzada, un frío más hondo que el de la mañana.
pero la punzada fue ahogada por la desesperación. Tomó el monedero con brusquedad y, sin mirar atrás, huyó corriendo por la callejuela. Rafael se quedó inmóvil. El silencio regresó, pero ahora era un silencio denso, cargado de tragedia. La angustia se transformó en un llanto seco, un gemido que no pudo contener. Estaba quebrado. Había perdido la única oportunidad de salvar a su amada Elena. Recogió las 6 rosas restantes, las acarició con ternura. 3 se habían salvado de la caída. Las otras 3 estaban rotas. Con el corazón en pedazos, continuó su camino, pero ya no iba a vender, iba a buscar consuelo. Llegó a la basílica. Las campanas resonaban solemnes en el aire matutino. Se unió a la multitud de peregrinos, pero él no sentía alegría, solo vacío. Se arrodilló ante el altar, el más humilde de los hombres, el más despojado. Sacó las 3 últimas rosas intactas. Las colocó cuidadosamente a los pies del ayate, no como una ofrenda de prosperidad, sino como la entrega de su dolor total. «Madre mía», musitó con voz ahogada, «ya no me queda nada, ni dinero, ni fuerzas, solo estas 3 flores y mi fe en ti. Que se haga tu voluntad». Mientras tanto, Elías corría. Se sentía sucio, pero por un momento se sintió seguro. Tenía el dinero. Su estómago dejó de rugir, dando paso a una punzada de culpa que intentó ignorar. Buscó refugio bajo el toldo de un mercado cerrado. Abrió el monedero robado. Contó los billetes rápidamente. Sí, era una buena suma, suficiente para la renta y para calmar su hambre por semanas. Pero, al fondo del monedero, un pequeño objeto rectangular cayó sobre su mano. Una estampita de la Virgen de Guadalupe, desgastada por el tiempo, con los bordes suaves de tanto ser tocada. En la parte de atrás, con una letra temblorosa, había una frase escrita: «Por la salud de mi Elena, con fe hasta el final». Elías la miró y un recuerdo lo asaltó como un rayo. El rostro suplicante del anciano. «Es para la medicina de mi esposa». Elías cayó de rodillas. Era la misma frase que su padre había dicho antes de que su madre muriera. La misma desesperación. En ese instante, un llanto débil y agudo rompió el silencio de la calle. Provenía de un callejón cercano. Elías se acercó y encontró a una mujer joven y pobre, acurrucada, con un bebé envuelto en un trapo sucio. El bebé lloraba de frío y hambre. La madre, con el rostro hundido, le pidió una moneda. Elías sintió que el mundo se le venía encima. La estampita en su mano, la súplica de Rafael, el llanto inocente de un niño. Vio reflejada en esa mujer la desesperación que lo había llevado a robar, pero también la inocencia de quien no ha elegido el mal camino. Una voz, clara y potente, resonó en su mente. ¿Acaso crees que este dinero te salvará? Te hundirás más hondo. Arrepiéntete. Elías sintió un miedo terrible, no a la policía, sino a Dios. El peso de su pecado era insoportable. Había robado la esperanza, la vida, a un hombre que solo buscaba la salud de su esposa. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios fe y arrepentimiento. Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. Elías se puso de pie. Su decisión era irreversible. La conciencia, silenciada por la necesidad, gritaba ahora con la fuerza de un trueno. Guardó el monedero y la estampita. Sabía a dónde debía ir. Tenía que enmendar el daño, no por miedo al castigo, sino por la profunda necesidad de limpiar su alma. Corrió hacia la basílica. La multitud era densa, pero él se abrió paso, el corazón latiéndole ahora con la urgencia de la redención. Tenía que encontrar a Rafael. Mientras tanto, Rafael seguía arrodillado. Sus oraciones se habían convertido en un murmullo de aceptación. Al fin, se levantó.
sintiendo que no podía quedarse más. Tenía que volver a casa y consolar a Elena, incluso sin la medicina. Justo cuando Rafael se disponía a abandonar el templo, sintió una mano temblorosa en su hombro. Se giró. Era Elías. El joven tenía el rostro surcado por las lágrimas y los ojos hinchados de vergüenza y dolor. «Señor Rafael, perdóneme, por favor, perdóneme». La voz de Elías era un sollozo. Rafael no comprendía. El joven era un extraño. «No sé de qué me habla, hijo». Elías sacó el monedero. Se lo entregó a Rafael sin decir nada. Los billetes, la vida de Elena, estaban de vuelta. Rafael tardó un momento en entender. Miró el monedero, luego al rostro roto del joven. Usted fue quien me quitó el dinero». Elías asintió, incapaz de mirar a los ojos al anciano. «Sí, y fue el peor pecado de mi vida. Me lo llevé, pero encontré esto». Elías le mostró la estampita de la Virgen. «Supe que ese dinero no era para mí. Era la esperanza de su esposa. Lo que hice fue imperdonable, pero le ruego, señor Rafael, que me dé la oportunidad de enmendar mi error. La necesidad me cegó, pero la fe, su fe, me ha despertado». Elías se arrodilló en el mármol frío. «He sido un miserable. No solo le quité su dinero, le quité la paz. Por favor, perdone mis pecados y mis acciones. Dígame qué puedo hacer para corregirlo. Si necesita que trabaje para usted, lo haré. No quiero este camino de oscuridad». Rafael, el hombre que hacía solo un instante se sentía completamente despojado, miró al joven arrodillado. Vio en él no al ladrón, sino a un alma rota pidiendo clemencia. El milagro no estaba en el dinero devuelto, sino en el profundo arrepentimiento. El anciano, con sus manos nudosas, ayudó a Elías a levantarse. Le abrazó con la fuerza de un padre. «Hijo, yo no soy quien para perdonar tus pecados, solo Dios lo hace. Pero te perdono el daño que me has hecho», dijo Rafael, con la voz suave y firme. El verdadero arrepentimiento no es solo pedir perdón, es volver a la luz. La Virgen te ha traído de vuelta. Ahora enmienda tu camino, busca un trabajo honesto y reza por mi Elena. Elías lloró, pero esta vez las lágrimas eran de liberación. Él devolvió el dinero, pero dio mucho más. Prometió ante Rafael y ante Dios un cambio radical. Rafael pudo comprar la medicina de Elena y la salud de su esposa comenzó a mejorar lentamente. En cuanto a Elías, esa tarde no regresó a las calles. Consiguió un humilde trabajo ayudando en el mercado de flores. Cada 12 de diciembre acudía a la basílica con su primera ganancia, acompañado de Rafael. La recompensa del floricultor no fue la salud de Elena, que era una bendición de Dios, sino ver a un joven rescatado del abismo cuya vida había sido iluminada por la luz de un arrepentimiento sincero. La vida nos enseña que a veces la desesperación se disfraza de necesidad y nos empuja a cometer errores graves, a despojarnos de la virtud. Pero la fe nos recuerda que no hay alma tan perdida ni pecado tan grande que el arrepentimiento sincero no pueda enmendar. Don Rafael, al entregar sus últimas 3 rosas, no recibió oro, sino la redención de un joven. El milagro de la Virgen de Guadalupe a menudo no es un cambio en la realidad material, sino una transformación profunda en el corazón del hombre. La lección de Elías es clara. El verdadero arrepentimiento no se queda solo en la lágrima, sino que se manifiesta en la firmeza de la voluntad para corregir el camino y enmendar el daño hecho. La bendición siempre llega para el humilde, pero la misericordia está reservada para aquel que se atreve a volverse y pedir perdón de corazón. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas.
Nos vemos en el próximo video.